Muy buenos días, estimados hermanos de La Serena, de Vallenar, de Huasco Bajo, de Copiapó, de Antofagasta, Tocopilla y también del extranjero, donde tienen la oportunidad de unirse a nosotros domingo a domingo para expresar nuestra gratitud a Dios. Cantad alegres a Él. Venid ante su presencia con regocijo, alegres y con acción de gracias. Que en este espíritu iniciemos este nuevo culto de adoración y de alabanza al Dios verdadero, al Dios eterno. Sean todos muy bienvenidos. Amén. Alabemos juntos al Señor, hermanos, con alabanza es tu pueblo aquí presente. Amén. Es tu pueblo aquí presente, todos a una voz declarando que tú eres grande. Exaltamos tu dulce nombre, por tu amor, por la cruz, por tu Hijo Jesús. Eres santo, eres digno de alabanza y de ser adorado. Bondadoso, Padre amado, sobre todas las cosas, tú eres eterno, Señor. Es tu pueblo aquí presente, todos a una voz declarando que tú eres grande. Exaltamos tu dulce nombre, por tu amor, por la cruz, por tu Hijo Jesús. Eres santo, eres digno de alabanza y de ser adorado. Bondadoso, Padre amado, sobre todas las cosas, tú eres eterno, Señor. Amém. Que alegria nesta manhã saludar a cada um de vocês, queridos hermanos. Eu não poderia deixar de hacer esto junto com o pastor Montero, com o hermano Guzmán, de saludar a los hermanos de todo nuestro Presbiterio Norte y a todas las personas que nos escuchan. Muy buenos días, muchísimas bendiciones. Vamos juntos en este culto de adoración al Señor. Alabemos al Señor, hermanos. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti. Eres
salvación, mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todopoderoso, Eres grande y majestuoso, eres fuerte, y no hay nadie como tú. Y no hay nadie como tú. La palabra del Señor dice así allí en el Salmo 51, versículo 1 y 2. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, estamos ante ti reconociendo la maldad de nuestro pecado. Estamos sucios por nuestras iniquidades, por nuestra desobediencia, porque estamos en rebeldía contra ti. Bendito Padre Celestial, te pedimos perdón, confesando la maldad de nuestro pecado, confesando nuestra desobediencia. Clamamos a ti con el corazón arrepentido, pidiéndote perdón, pidiendo que tengas misericordia con nosotros y nos restaures. Bendito Padre, perdónanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hola niños, ¿cómo están? Hoy día nos toca la octava bienaventuranza, que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 10. También hoy está con nosotros la Margarita. Hola Margarita, bienvenida. La Margarita hoy día irá a ayudarnos con esta nueva enseñanza, ¿ya? Yo voy a leer el libro, el texto que dice: Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bueno, niños, ustedes saben que la palabra bienaventuranza en la Biblia significa felicísimo, muy, muy feliz. Pero la Biblia también dice que feliz los que padecen persecución, o sea, feliz los que son perseguidos por causa de la justicia. La palabra perseguido ahí hay dos formas. Primeramente vamos a explicar eso. La primera puede ser perseguidos por causa de la maldad, porque hizo algo malo, que no es correcto según la palabra de Dios. Por ejemplo, a ver Margarita, un ejemplo, el ladrón. ¿Qué es el ladrón? Hace algo que nos daña, ¿cierto? Hace algo malo. ¿Y qué hace la policía? Obviamente persigue a ese ladrón, porque hizo algo que no es correcto, ¿cierto? Y eso no trae felicidad. Pero la otra parte también habla de las cosas buenas, de ser perseguido por la bondad, y en ese caso de algo justo, correcto, según la palabra de Dios, según lo que Dios determina. Y eso nos trae felicidad. Cuando nosotros hacemos las cosas buenas, porque Dios nos da la bendición y nos regala un lugar en el reino de los cielos. Y ahí, como está la Margarita mostrando, hay un lugar muy especial. Por eso, niños, que es muy importante vivir en la verdad. Es muy importante andar de manera correcta, no aceptando las cosas que el mundo ofrece, ¿cierto? Y andando según la palabra de Dios. También debemos obedecer a su palabra. Pueden también estar, en ese caso también, obedeciendo a la mamá, el papá, ¿cierto? Siguiendo ahí la palabra
de Dios. Y ustedes pueden estar seguros, niños, que cuando obedecemos la palabra de Dios, tenemos ahí un lugar muy especial en el reino de los cielos. Por eso, niños, que no olviden de esa bienaventuranza que es muy especial. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que hoy día terminamos esa linda bienaventuranza y nos vemos en la próxima semana con la Margarita. ¿Cierto, Margarita? ¡Chao! Colosenses 3, versículo del 1 al 11. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. La vida antigua y la nueva. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otros tiempos cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas esas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se ve renovado hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en él y en todos. Gracias. Ok, hermanos, qué bendición es poder estar en esta mañana de domingo en la presencia del Señor. No solo para cantar alabanzas como hemos escuchado, pero también para adorar al Señor con nuestro corazón, con todo nuestro entendimiento, porque el Señor es bueno con nosotros, el Señor nos ama y hemos visto el amor de Dios con nosotros. Por esto nos alegramos. Le invito a que ahora concentre su corazón. Ya hemos escuchado la lectura bíblica. El texto de Colosenses 3 que leímos comienza hablando de que si nosotros ya fuimos resucitados con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. El versículo 11, que es el último del texto que leímos, también habla del mismo, sino que Cristo es el todo y en todos, es el finalcito del versículo. Entonces el versículo 1 y el 11 están muy conectados. Y en esta serie de sermones en Colosenses, nuestro título de hoy es El cielo en la tierra. Sí, es verdad, el cielo en la tierra. Y va del capítulo 3, versículo 1 al 11, y nosotros queremos conversar sobre cómo es, o cómo podríamos comprender este título de El cielo en la tierra. Del capítulo 3 de Colosenses hacia adelante, el apóstol Pablo inicia una aplicación práctica de todo lo que le había enseñado a los hermanos colosenses. Caso contrario, nada resultaría a la iglesia de Colosas aprender, pero sin poner en práctica lo que habían aprendido. Pues muchos cristianos defienden la verdad de Cristo muy prontamente, pero en la vida personal niegan las doctrinas que profesan creer. Cuando hablan de Dios, afirman conocer a Dios y sin embargo lo niegan en sus obras. Tito 1:16. Y en el tiempo de Pablo,
Las personas en general separaban la vida o dicotomizaban la vida en la vida particular y la vida espiritual. Y ellos podrían estar en un culto de adoración y cumplir todos los requisitos del culto, pero enseguida al salir del culto ellos creían que podían cometer todo tipo de pecado que la carne les pidiera cometer, porque ellos separaban y apartaban una cosa de la otra. Obviamente, en la palabra de Dios esto no es así. Y para el cristiano, nosotros como cristianos y todos los cristianos deben hacer las obras y realizar sus obras basadas en aquello que está en su corazón. Y lo que está en su corazón es la orientación de la palabra de Dios y el mismo Señor Jesús. Y es el Espíritu de Dios que habitando en nosotros no nos permitirá entrar en adoración al Señor y enseguida hacer todo lo que desagrada a Dios. No podemos departamentalizar la vida o dicotomizar la vida de esta forma, apartando nuestra vida particular de nuestra vida espiritual. No es posible hacer esto según los principios de la palabra de Dios. Entonces, insisto en decir que el Espíritu de Dios que habita en nosotros, que está en nosotros, mueve nuestro corazón a las acciones que agradan a Dios y no acciones diferentes de aquellas del culto que profesamos al Señor. Y para ilustrar esta realidad del cielo y la tierra, Pablo da 3 orientaciones o ilustraciones que nos ayudarán a comprender mejor esta idea del cielo en la tierra. De los versículos 1 al 4, la primera ilustración o orientación, como usted quiera disponer, es buscando los valores del cielo. Versículo 1 al 4. ¿Cómo vivir el cielo en la tierra? Buscando los valores del cielo. Versículo 1 al 4, repito. El enfoque del texto de estos versículos es la relación del cristiano con Cristo. La expresión habéis muerto con Cristo en el versículo 3 puede ser muy bien compreendida cuando usted va a la misma Biblia y lee también los capítulos 6 a 8 de Romanos. Y esto significa que no solo Cristo ha muerto por nosotros, que es la muerte sustitutiva, sino que también nosotros los cristianos hemos muerto con Él, que es la identificación con Cristo. Y con esto vemos que Cristo no solo murió por el pecado, o por nuestros pecados, llevando sobre sí el castigo de estos pecados, pero también murió para el pecado, anulando el poder del pecado. Y como nosotros estamos en Cristo, por medio del Espíritu Santo, nosotros también hemos muerto para el pecado. 1 Corintios 12:13 nos enseña, morir con Cristo significa que es posible obtener victoria sobre la vieja naturaleza y el pecado que desea controlar al cristiano. La pregunta es entonces, ¿cómo viviremos en el pecado nosotros los que para el pecado morimos? Dice Romanos 6:2 con este versículo que recién leímos acá. Por ello es importante pensar lo siguiente: vivimos con Cristo, dice el versículo 4. Cristo es nuestra vida ahora. Cristo es nuestra vida ahora. La vida eterna no es un elemento. La vida eterna no es simplemente algo, un regalo que Dios toma y nos entrega a nosotros cuando nosotros pecadores decidimos creer en Él como Salvador. La vida eterna es el mismo Señor Jesucristo. Por esto es que Juan afirma, aquel que tiene el Hijo tiene la vida y aquel que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. En 1 de Juan capítulo 5, versículo 12. Por lo tanto, la vida eterna es el mismo Señor Jesús. Los cristianos están muertos y vivos al mismo tiempo. Qué interesante pensar de esta forma. Los cristianos están muertos y vivos al mismo tiempo. Muertos para el pecado y vivos para Cristo. Las personas pueden tener muchas motivaciones dependiendo de su edad, pero Pablo dijo claramente, para mí el vivir es Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Y para usted, ¿quién es Cristo? Para usted, ¿qué es el vivir? Cristo era la vida de Pablo y él se regocijaba con todo lo que se refería a Cristo. Lo mismo debe ser una realidad en nuestra vida y en la vida de todo cristiano. Warren Easberg cuenta una historia sobre 2 hermanas que vivían una vida
en las discos, en los pubs, vivían bailando y disfrutando la vida sin preocuparse con la eternidad. Y un día, estas dos hermanas conocieron al Señor Jesucristo y se rindieron a su amor, se entregaron a su amor. Pasado algunos días, todos sus amigos vinieron para invitarles de nuevo a la disco y salir a las celebraciones. Ellas dijeron, las dos, nosotros no podemos ir a la disco hoy, porque hace poquito morimos. Esta es una ilustración interesante para que el cristiano comprenda que ha muerto para el mundo y para las cosas que hace el mundo. Y al morir con Cristo, significa que nosotros hemos muerto para el mundo y estamos vivos en Cristo Jesús. Somos resucitados con Cristo, versículo 1. Es posible estar vivo y aún estar en la tumba. O sea, es posible estar vivo físicamente, pero muerto espiritualmente. Sin embargo, para los cristianos, la obra de Cristo los saca de la tumba y los lleva a su trono celestial, a la vida eterna que es el mismo Señor Jesús. Pero más que simplesmente nosotros vivimos con Cristo en el versículo 4, también nosotros estamos escondidos en Cristo en el versículo 3. Esto significa que ya no pertenecemos al mundo. Estar escondidos en Cristo, que dice el versículo, significa que ya no pertenecemos a este mundo, sino a Cristo. La fuente de vida que hoy disfrutamos está solamente en Cristo, es el mismo Cristo. Y si estamos con Cristo, nada ni nadie en el universo nos podrá separar del amor de Dios, como dice Romanos capítulo 8, del versículo 31 al 39. La expresión del versículo 3, vuestra vida está escondida con Cristo, se refiere al hecho de que nuestra vida está oculta al mundo, pues el mundo no conoce a Cristo. 1 de Juan 4, versículo 1 al 3. Los valores que rigen nuestra vida, la razón de nuestra vida no está en la tierra, sino en el cielo. Las cosas que nos atraen a nosotros y nos motivan también pertenecen al cielo. Sin embargo, no podemos olvidar y no debemos ignorar que nuestras responsabilidades en este mundo. Pero nunca debemos olvidar que nuestra motivación, nuestra fuerza, nuestra alegría viene del cielo, no de la tierra. Y es importante pensar en esto. No solamente nosotros vivimos con Cristo, estamos con nuestra vida escondida en Cristo, pero también nosotros somos glorificados con Cristo en el mismo versículo 4. Ahora mismo, en este momento que usted me escucha, que yo estoy hablando, en este momento Jesucristo está sentado en el cielo a la diestra de Dios Padre. Pero un día el Señor Jesús volverá a buscar a su pueblo y llevarlo, este pueblo suyo, al lugar en donde pertenecen verdaderamente. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18 nos enseña esta realidad. En este entonces, cuando venga el Señor, estaremos en la gloria eterna con Cristo. Y considerando esta maravillosa identificación con Cristo, tenemos la responsabilidad de buscar las cosas de arriba. Segundo el versículo 1 nos está enseñando. Pues buscándolas, glorificamos a Dios. El primer aspecto de el cielo y la tierra es este de buscar las cosas del cielo, sabiendo que somos glorificados con Cristo. Nuestra vida está escondida en Cristo y nosotros vivimos con Cristo en estos versículos ya mencionados del 1 al 4. La segunda orientación o ilustración que Pablo nos entrega en este texto de su carta a los Colosenses es: abandonen la naturaleza terrenal, versículos 5 al 9. Abandonen la naturaleza terrenal, versículos 5 al 9. Vivir en el cielo, vivir el cielo en la tierra es vivir los valores del cielo en una tierra corrompida. No es una tarea fácil. Pasamos aquí de lo que podríamos decir del positivo al negativo. Buscar las cosas de arriba, ahora abandonar, hacer morir la naturaleza terrenal. Y pasando de este positivo al negativo, aunque a algunos nos disgusten,
pero los mandamientos y las advertencias negativas tienen origen en las verdades positivas de las doctrinas cristianas. Por esto Pablo escribe: haced morir lo terrenal. No es suficiente solo con hablar de la vieja naturaleza, es necesario hacerla morir. De los versículos 5 a 9 nos enseñan esta realidad. No es suficiente solo hablar de ella, es necesario hacerla morir. Y muy importante acá considerar, es necesario hacerla morir, porque hacer morir lo terrenal en el texto que leímos significa eliminar la naturaleza gobernada por el mundo y por el pecado. Pues como el cristiano murió con Cristo para el mundo, ya no pertenece a este mundo. Por lo tanto, não deve guiar sua vida por los rudimentos del mundo. Colossenses 3:3. Por la obra de Cristo en la cruz, hay poder en el cristiano para mortificar los deseos carnales y terrenales que antes lo controlaban al cristiano. Es como si Pablo dijera: considerémonos muertos para el pecado, en Romanos 6:11. El Señor Jesús usó la misma idea al decir que si tu ojo derecho te hace pecar, sácalo y échalo de ti. Mateus capítulo 5, versículo 29 al 30. No piensen que Jesús y Pablo están recomendando una cirugía de amputación, literalmente hablando. Pues el pecado no viene del ojo, de la mano o del pie, sino que viene del corazón, en donde están los deseos perversos. En su comentario, Warren Isby cuenta que siglos atrás en Inglaterra la condena para un lanza, aquel que sale tomando y quitando la billetera de las personas, cuando él era capturado, la condena para él era amputarle la mano derecha. Y si él volvía a hacer lo malo, volvía a delinquir, le cortaban la otra mano. Sin embargo, hay un ejemplo de un ladrón que aún después de haber tenido sus dos manos apuntadas, siguió cometiendo crímenes con la boca. ¿Por qué? Porque una cirugía física cortándose las manos no sirve, no cambia en el corazón de la persona. Y Pablo afirma que los pecados hacen parte de la vieja naturaleza, por ello no tienen lugar en la nueva naturaleza en Cristo. A nadie le gusta cuando se le descubren los pecados, pero hace recordar también que la ira de Dios vino sobre los gentiles por causa de estos pecados, segundo vimos en Romanos capítulo 1 del versículo 18 al 28. Pero vendrá otra vez la ira de Dios sobre los pecados. Vendrá otra vez la ira de Dios sobre los pecados. En el versículo 6 nos afirma cosas por las cuales vendrá la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Pero, de la misma forma que dijimos que la cirugía de amputación de manos no cambia el corazón, el lado opuesto de decir esta expresión, si tu ojo te hace pecar, sácalo de ti, posee también una otra aplicación. Es necesario cambiar el corazón para gobernar mejor el ojo y la mano, preservando la vida delante del Señor. Leí la historia de un hombre que se llamaba Mike Davis, de 60 años. Y él hizo un pedido interesante: corten por favor mis manos y mis pies. Había una razón para ello. Mark Davis passou 70 dias em cuidados intensivos por uma meningocócica e septicemia. Para surpresa de muitos e de el mismo, Mike pide que lhe amputara as manos e as pernas. Porque durante este tempo em que ele passou preparando-se, ele se deu conta de que suas manos e suas pernas estavam muertas. E ele se deu conta que quitando as manos e as pernas viveria melhor. E de hecho isto passou. Quando ele cortou as manos e pernas que estavam muertas, pudo reaccionar sua vida, pudo reaccionar seu corpo, e agora ele disse que se encontra muito bem e que incluso pode sostener um vaso de bebida com a ajuda de manos e pernas protéticas. Davis
pode incluso conduzir um veículo especialmente adaptado, e ele assegurou está vivendo uma vida plena. A vezes, hermanos, o pecado vai gradualmente matando a sensibilidade das pessoas e haciendo vivir uma vida com parte de seu corpo que já estão muertas a la sensibilidade da graça de Deus. Por lo tanto, é necessário hacer morir a natureza terrenal. Y hacer morir la naturaleza terrenal tiene este mismo sentido de amputar, de cortar, de eliminar de nuestra vida esta vieja naturaleza. De los versículos 7 al 9, el texto revela qué tipos de pecados el apóstolo está afirmando que vendrá sobre las personas el juicio de Dios. Se você lê com cuidado estes versículos, esses pecados são produzidos em la vida de las personas generalmente por los deseos malignos del corazón. Queda claro que os desejos do coração llevan a acciones. Por ello, é indispensável purificar o coração delante de Deus. E com a palavra de Deus. E já o salmista, no Antigo Testamento, dizia: crea, oh Deus, em mim um coração puro. En el Salmo 51, versículo 10, el salmista clama al Señor por un corazón puro. Es con un corazón puro que el ojo no le va a hacer pecar. Es con un corazón puro que las manos no le van a hacer pecar. Es con un corazón puro que sus manos no pecarán, sus ojos no pecarán, sus piernas no pecarán. Pero para obtener este corazón puro es necesario hacer esta cirugía delante de Dios que solamente la gracia de Dios y la persona de Cristo puede hacer en su vida. Clamar al Señor como el salmista es lo esencial. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Renueva dentro de mí un espíritu inabalable que el pecado no puede mover, que el pecado no puede gobernar, que el pecado no puede llevar. Y este es lo que Pablo está enseñando a los hermanos de Colosas, a los hermanos colosenses. Uno de los pecados más cometidos en el mundo hoy día, este es uno de los que está siendo citado acá, pero uno de los pecados más cometidos hoy día es el pecado de la mentira. Muchos otros pecados acontecen todos los días, pero uno de los más cometidos es la mentira. Um pastor, em certa ocasião, predicando a la igreja, recordou, estava predicando sobre o caso de Ananias e Safira, que haviam mentido com de maneira muito feia ao apóstolo Pedro. E o resultado desta mentira de eles foi a morte no mesmo dia. E este pastor pergunta à igreja, ¿qué passaria se Deus siguiera matando as pessoas por la mentira? ¿Dónde estaria eu hoje como predicador? E o auditório daquele predicador se mira um ao outro com uma sonrisa irônica, e o pastor insiste: eu estaria aqui mesmo predicando este mesmo evangelho, pero para uma igreja vazia. E é interessante que nós pensemos seriamente que este cambio en el corazón, habiendo muerto para el mundo, haciendo morir la naturaleza vieja, podemos agradar al Señor y podemos finalmente vivir el cielo en la tierra. Porque vivimos los valores del cielo, porque vivimos las verdades del cielo, porque vivimos las realidades del cielo, aún viviendo en este mundo corrompido. E é muito importante que, passando desta realidade, Pablo nos ensinou estes aspectos. O primeiro aspecto, se lo mencionei claramente, buscando os valores del cielo, puedo vivir el cielo en la tierra. O segundo aspecto é, haciendo morir la vieja naturaleza terrenal, puedo vivir el cielo en la tierra. E o terceiro consejo, a terceira ilustração de Pablo é, sed imitadores de Cristo. Del versículo 10 al 11, Pablo nos enseña: sed imitadores de Cristo. Sed imitadores de Cristo. Teniendo em conta que estamos vivos em Cristo, devemos buscar as coisas de arriba, como vemos no versículo 2. E considerando que morimos com Cristo, devemos deixar as coisas que pertencem à vida terrenal, com seus pecados passados,
que governavam e escravizavam a vida. Essa atitude hace al cristiano semejante a Cristo. O versículo 10 ensina que Deus quer renovar a vida del cristiano e torná-lo a imagem de su Hijo. Confieran comigo el versículo 10 dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo crió, se va renovando hasta el conocimiento pleno de Cristo. Es importante pensar en esta realidad. Dios quiere renovar nuestra vida. E a renovação acontece de uma maneira muito prática quando nós nos arrepentimos de nossos pecados e decidimos imitar a Cristo. Decidimos imitar a Cristo. Considerando que hemos muerto com Cristo, devemos deixar as coisas que pertencem ao mundo, como he dicho. O versículo 10 nos ensina que Deus quer fazer isto. Os verbos aqui, despojar-se e revertir-se, indicam uma ação definitiva, completamente. Al creer em Cristo, nos despojamos de la vieja vida e nos revestimos de la nueva vida. Ou seja, o viejo homem foi sepultado e o novo homem toma o controle. Preguntemos-nos cada dia se hemos sepultado o viejo homem quando nos rendimos e nos entregamos a Cristo, ou esta vieja natureza, estes viejos hábitos siguen governando nossa vida. Quando creemos em Cristo, nos despojamos de la vieja vida e nos revestimos de la nueva vida. O viejo homem foi sepultado e o novo homem toma o controle. Pero aqui puedo hacerle uma outra pergunta. ¿De que forma ocorre esta renovação? ¿De que forma ocorre esta renovação? Ela acontece por meio do conhecimento. Conocer a Cristo lhe hace uma pessoa rendir-se a seu amor. Conocer a Cristo como Ele é em seu amor hace com que as pessoas se rindam a sua graça e amor. A palavra conhecimento era um término comum entre os gnósticos. Pero os supuestos conhecimentos espirituais de los gnósticos jamás seriam capazes de transformar a vida de uma pessoa, haciéndola semejante a Cristo. Al contrário, para o cristiano, mientras mais ele conhece a Cristo, mais semejante a Cristo ele queda. Filipenses capítulo 3, versículo 10. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, Gênesis capítulo 1, versículo 26, 27, e por ele mesmo não é só um corpo físico. Quando o homem pecou, a imagem de Deus foi corrompida no homem. Com isto, os hijos de Adão são a imagem e semelhança de seu padre, Gênesis capítulo 5, versículo 1 ao 3. Pese a destruição causada por el pecado, el ser humano aún lleva a imagem de Deus, Gênesis 9:6 e Santiago 3:9. Al creer en el conocimiento de la palabra de Deus e al creer en Cristo, seremos transformados por el Espírito Santo para compartir de la gloriosa imagen de Deus. 2 Coríntios 3:18. El Señor nos transforma al renovar nuestra mente. Es el mismo Señor quien elimina en nosotros, cuando nosotros lo confesamos como Señor, esta vieja naturaleza. Para concluir, queridos hermanos, Cristo es todo en todos, dice el versículo. Este es el énfasis de la carta a los colosenses, para que en todas las cosas Cristo reciba el primer lugar. Colosenses capítulo 1, versículo 18 también lleva esta idea. Los cristianos están vivos en Cristo. Los cristianos están vivos en Cristo. Recuerden bien esta frase. Deben buscar las cosas del cielo, las cosas de arriba, como dice el primer versículo. Ellos están muertos en Cristo para el mundo y por ello deben hacer morir la naturaleza terrenal. Deben hacer morir la naturaleza terrenal. Terminamos, hermanos, ministrando e vendo esta realidade. Vimos que o cielo em la tierra significa que o cristiano todavia está neste mundo. Cristo não ha vuelto aún, pero como cristiano esperamos esta segunda venida com alegria. Escondidos em Cristo, buscando conhecê-lo melhor a cada dia, mientras esperamos
mientras esperamos esta segunda venida del Señor, buscamos las cosas del cielo. Vamos abandonando la vieja naturaleza del pecado. En todo el tiempo buscando ser imitadores de Cristo. No solo para glorificarle a Él, que es nuestro primer objetivo, sino para que otros lo conozcan y lo puedan conocer también mejor como nosotros. Vivir el cielo en la tierra es tener la conciencia de que todo el mal un día se eliminará. De que todo el mal que existe alrededor, tener la conciencia de que el mal está alrededor de uno, que acontece todos los días, pero hacer todo lo que pueda para minimizar el caos, mostrando los valores de Cristo, adorando a Cristo, predicando a Cristo, glorificando a Cristo, obedeciendo a Cristo y amando a las personas. Que Dios con su gracia nos bendiga con esta meditación de la palabra de Dios. Oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento
tu fidelidad. Grande, Señor, es tu fidelidad. Queridos hermanos, este momento del culto de adoración al Señor es uno de los momentos que mi corazón se alegra delante de Dios, porque yo sé, tengo plena certeza que el Señor escucha la oración de su pueblo, que el Señor escucha la oración de su iglesia, y nosotros somos iglesia del Señor. Con todas nuestras limitaciones y debilidades, fuimos llamados por Cristo, no por méritos nuestros, sino que solamente por los méritos de Cristo Jesús. Y el Señor en su palabra nos enseña que debemos orar unos por los otros y orar por las personas, interceder delante del Señor. Y en este momento yo le quiero invitar que se una conmigo y que juntos como iglesia agradezcamos al Señor por todo lo que Él nos ha dado, pero también clamemos por las personas que necesitan juntos. El Señor ha sido bueno. Nosotros como iglesia hemos tenido el privilegio de bendecir familias, de ayudar familias. Y queremos seguir haciendo esto segundo el Señor nos permita. Y por esto queremos orar por personas. Me acompañen en esta oración, juntos delante del Señor. Señor, Dios bondadoso y misericordioso. Señor, nosotros no merecemos nada de ti. Pero Señor, lo hemos recibido todos los días tus bendiciones y tu cuidado. En este tiempo tan difícil, Señor, hemos visto claramente tus bendiciones en la vida de las familias de la iglesia. Grandes milagros, Señor, tú has realizado en la vida de las familias de la iglesia. Y por ello nosotros nos alegramos, Señor, y todavía nosotros vemos tantas necesidades. Y por ello nosotros clamamos por todas las familias que pasan luchas en este momento, que tienen dificultades en este momento, Señor. Y nosotros queremos especificar, Padre Santo, Dios bondadoso, por los méritos de Cristo Jesús clamamos que tu mano soberana, bondadosa y misericordiosa, Señor, por los méritos de Cristo Jesús, bendiga aquellas familias en donde hay personas enfermas, Señor. En el nombre de Jesús, bendiga, Señor, aquellas familias en donde hay personas enfermas. Dales de tu bendición, Señor, y según tu voluntad, Señor, nuestra súplica es que tú sane las personas que están enfermas en estas familias. Aquellas personas que ahora, Señor, en este momento están siendo presentadas por los hermanos de la iglesia en tu presencia, bendícelas, Señor, en el nombre de Jesús. Pero más que bendecir, Señor, las personas que tienen, las familias que tienen gente enferma en las casas, sea cual sea la enfermedad, nosotros también queremos pedir, Señor, que aquellas personas que necesitan conseguir trabajo, también, Señor, puedan confiar en esta mañana, de todo su corazón, alzar su voz ahora con nosotros, pidiendo que tu, Señor, le abra una puerta de trabajo y que Él tenga, Señor, el sostenimiento. En el nombre de Jesús queremos clamar por todas estas familias. Señor, yo no puedo saber el nombre. Yo no puedo saber cuáles son todas las familias, pero tú las conoces, Señor, y por ellas nosotros clamamos. No solamente por los hermanos de la iglesia, por todas las familias de Copiapó que necesitan gracia tuya, que tú, Señor, los alcance con bendición por los méritos de Cristo Jesús. Por aquellas familias, Señor, que en este periodo de dificultad han tenido problemas en sus relacionamientos personales en las casas, Señor, padres con hijos, esposo con esposas, Señor, familias que están siendo quebradas, Señor, por discusiones, problemas o necesidades. Señor, tu mano bondadosa sea sobre ellos y ministre paz en medio de estas familias. Señor, esta es nuestra súplica. Aquellos que incluso están enfrentando dolores porque partió un ser querido a la eternidad, que también tú los abraces, Señor. Esta es nuestra oración como iglesia. Y en el nombre de Jesús nosotros oramos. Y es por ello que creemos, Señor, que por los méritos de Cristo, Señor, las personas recibirán tu amor, tu gracia y tu bendición. Y que la gracia del Señor Jesús, el amor de Dios nuestro Padre, y la consolación y comunión en el Espíritu Santo sea con vosotros, hermanos, hoy y siempre. Amén y amén.
Que el Señor te bendiga y te guarde. El Señor te bendiga, que te guarde y haga su rostro resplandecer y que tenga sobre ti misericordia. Que el Señor te bendiga. Amén. Que el Señor te bendiga, que te guarde y haga su rostro resplandecer y que tenga sobre ti misericordia. Que el Señor te bendiga. Amén.